Bueno, os voy a hablar acerca de dos aspectos en la estadística inferencial. La estadística inferencial trata acerca de inferir, en el nombre, parámetros acerca de distribuciones conocidas a partir de datos de muestra, como se muestra de estas variables aleatorias, distribuciones. Primero, un aspecto muy importante que es el teorema del límite central. Este teorema nos dice, si nosotros tomamos una muestra, ¿cierto?, de una distribución cualquiera, sin importar cuál sea la distribución, si es una distribución uniforme, si es la distribución gamma, si es la distribución de distribución chi cuadrado, cualquiera, entre más datos tenga esta muestra, más variables aleatorias tenga, más cercano, ¿cómo es que es? La distribución del promedio de esa muestra se va a acercar cada vez más a una distribución normal, se va a poder aproximar como una distribución normal. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo en código rápidamente. Entonces veamos qué pasa si tomamos una muestra, si tomamos dos muestras, si tomamos 10, si tomamos 100 muestras. Ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a tomar por cada una de estas muestras, vamos a tomar 1000 elementos, ¿cierto? Y vamos a tomar vamos a tomarlos de una distribución uniforme. Esto es pues, número aleatorio entre menos 40 y 40. El promedio sería 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el promedio de esos promedios de muestra? En la medida que nuestras muestras tienen mayor número de elementos, ¿ok? Este es el código para graficar, y lo que vamos a ver aquí es, si tomamos una sola muestra, un solo dato, el promedio de estas muestras va a ser simple y llanamente el mismo promedio de la distribución original. En este caso vamos a ver que efectivamente la distribución de estos promedios de estos promedios de muestra siguen muy de cerca a la distribución original, que es la distribución uniforme. A medida que aumentamos el número, miren, apenas pasamos de 1 a 2, y mucho más fuerte en el efecto si tomamos 10 o si tomamos 100 datos en cada muestra, vamos a observar que el promedio de estas muestras va a estar cada vez más cerca de 0, y es mucho menos probable, por supuesto, que de una muestra de 100 elementos de una distribución uniforme entre menos 40 y 40 nos vaya a dar un promedio de 20, por ejemplo. Entonces la probabilidad es muy baja. Entonces vemos que esto disminuye, y efectivamente esto va a tomar la forma de una distribución normal, y entre mayor sea el número de datos que tomemos en cada muestreo, más pequeño va a ser la varianza. Vamos a ver cómo disminuye la desviación estándar. Esta teorema es muy útil. ¿Por qué? Porque significa que nosotros podemos, a partir de una muestra cualquiera, determinar cuál es el promedio de la distribución original, ¿correcto? Esto es lo que aplicamos aquí abajo con intervalos de confianza. Nosotros no podemos saber, como les digo, probabilidad de que nos dé 20 de pronto es baja, pero no imposible. Con 10 elementos en esta distribución uniforme, aún con 100 elementos, nos puede dar mayor a 0, 2.5 o menos 2.5. Hay una probabilidad relativamente alta de que eso ocurra. Entonces, de pronto, el promedio que obtengamos de una muestra cualquiera no va a ser 100% el mismo original, pero sabemos que va a estar, sabemos a partir de ese que el número no puede estar muy lejos, ¿ok? Entonces vamos a que va a haber un error, ¿cierto? Pero entre más elementos tomemos de muestra, ese error va a ser probablemente más pequeño, ¿ok? Ya la probabilidad, ¿no?, de que si yo tomo 100 elementos y me dé 10 es extremadamente baja. Entonces, si yo sé que si yo tomo de una muestra de 100 elementos de una distribución cualquiera y me da 2.5, entonces yo sé que
de alrededor de esos 2.5, de pronto hay un error de 3 de lado y lado. Entonces vemos la probabilidad es del 95% de que el valor se encuentre entre menos 0.5 y más 5.5, y vemos que es cierto, el promedio real es 0. Eso es lo que nosotros aplicamos con los intervalos de confianza. Nosotros decimos, como existe esta distribución, nosotros sabemos que de una muestra, el promedio de esa muestra es una variable aleatoria con distribución normal, y el promedio de esa distribución es mu. Lo que nosotros podemos hacer es calcular un intervalo de confianza, es decir, dos valores, x y y, entre los cuales nosotros tengamos una certeza del 95% de que el valor real se encuentre entre esos dos puntos. Aquí vemos entonces, si nos da un valor cualquiera de esa muestra, nosotros sabemos que tomando de tal punta a tal punta en la campana, el área bajo la curva en esa situación va a ser de 0.95. Sabemos que hay una probabilidad alta. Eso quiere decir igualmente que hay un 5% de probabilidad de que nos equivoquemos y tengamos un outlier en ese caso, en esa muestra, relativamente alto. Esto se hace cada vez más difícil entre más grande sea la muestra, por supuesto. En Python esto es muy fácil. En este caso, cuando tengamos muestras pequeñas, ya no vamos a trabajar con la distribución normal. Eso ocurre cuando tengamos muestras grandes, al menos 30 elementos. Cuando tengamos pequeñas, vamos a utilizar la distribución t-student, que es muy similar a la distribución normal, pero tiende a ser más ancha, digamos, con las más largas. Exactamente, porque, bueno, entonces lo que vamos a ver aquí es tenemos SciPyStats, que es el modelo de estadísticas. El modelo de estadísticas tiene un atributo t, que es el de la distribución t, y vamos a pedirle calcular un intervalo de confianza. Le damos nuestro valor de confianza, queremos tener una confianza del 95% de que este es el valor real. Entre más alto sea este valor que nosotros queramos darle, más amplio va a ser el intervalo de confianza. Entonces digamos que un poco menos útil, ciertamente. Nosotros queremos pues un valor cercano al real. Si es un intervalo muy grande, entonces de pronto no es tan útil, pero vamos a tener más probabilidad, más confianza de que es así. Le vamos a dar este, que es un parámetro muy importante, que se llama el número de grados de libertad, degrees of freedom en este caso, que es igual a el número de datos que le damos menos 1. Entre mayor sea el número de grados de libertad, más estrecha va a ser la curva, en este caso de distribución t-student, y cuando este número es muy grande, esta distribución se aproxima mucho a la distribución normal. Le vamos a dar este valor, que es el promedio de nuestros datos, y le vamos a dar algo que se calcula, que es el error estándar de la media. Error estándar de la media es este de aquí, que se calcula, básicamente es la desviación estándar dividida entre la raíz cuadrada del número de datos en la muestra. A partir de esos datos, si ustedes recordarán en sus clases de estadística inferencial, es posible calcular los dos valores extremos, en este caso de la distribución t, que serían estos dos para estos datos de muestra. Como es una muestra muy dispersa, el más pequeño 7, el más grande 24, esto va a dar un intervalo bastante amplio, entre 10 y 17. Pero bueno, para tener una confianza del 95% sería entre estos dos datos.